Y quiero que tenga un corazón sensible, humilde, porque pues no soy yo, es Dios el que le va a estar hablando. Así que yo, aunque estaba diciendo, chales, yo hasta cuando vi que me tocó esta clase dije, le iba a decir a mi papá, pero ¿por qué yo la doy? No, mejor que la dé a mi casado, ¿no? Yo mi novia tengo. Ayúdenme por mí, hermano. Y porque de verdad agradecería muchísimo más esa oración que una coca ahorita. ¡Clamemos! Rogar al Señor en la misa. La oración del justo puede mucho. Entonces yo estaba así, ¿no? En esa polémica en mi mente, decía, chale, ¿qué onda? No, yo, ¿por qué no? Pero la empecé a estudiar y hasta estaba llorando, porque Dios me quebrantó. Y porque no nada más habla acerca de, o sea, habla de los matrimonios, pero habla de las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas, qué es lo que tenemos que hacer. Y como jóvenes, para aprender antes de que lleguemos, y para cuidar las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces hoy vamos a ver qué hacer respecto al matrimonio. Y vamos a la historia. Dice Marcos 10 del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él. Entonces otra vez vino la multitud a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería? Enseñar. Él quería, sí, lo hizo para cumplir la profecía, pero él lo que quería era enseñar. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, yo recibo esa palabra. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En este tiempo en el que estaba Jesús, había dos sistemas de pensamiento en ese tiempo. Había dos escuelas muy importantes acerca de la ley en ese tiempo en Jesús. Uno era la escuela de un juez, rabino judío que se llamaba Hillel. Pasaba la autoridad en todas las áreas políticas, gubernamentales, que se basara a través de la Torah. ¿Qué es la Torah? La ley, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces había este tipo de pensamiento a través de la escuela de este rabino judío Hillel. Este rabino enseñaba a amar a los gentiles, y que si como judíos enseñaban la Torah a los gentiles, podría quitarse ese sistema de pensamiento antisemitista, ¿no? Recordemos que esos pensamientos van en contra de la descendencia de se me fue el nombre, porque había dos descendencias, la de Caín y la de Sem. Entonces, los semitas. Entonces había un pensamiento de odio hacia los semitas.
Entonces era lo que enseñaba este sistema de pensamiento. Y había otro sistema de pensamiento de otro rabino y juez judío que se llamaba Shammai. Este enseñaba a que si se tomara el gobierno de los romanos. Recordemos que en ese tiempo eran gobernados por romanos. Entonces este rabino enseñaba que era bueno tomar el gobierno de los romanos, pero secretamente enseñaba a odiarlos. O sea, entonces nada más lo hacía para parecer. Y este sistema de pensamiento odiaba a los gentiles. O sea, que el pueblo judío eran los únicos santos y que solamente ellos tenían la verdad y que no se debía de enseñar a nadie más que fuera judíos. Entonces había estos dos sistemas de pensamiento. Y vamos a hablar acerca de el rabino Hillel. Moisés había dicho en Deuteronomio 24 que el hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba alguna incidencia en ella. Vamos a Deuteronomio 24 para que vean que no los estoy choreando, para que vean que aquí lo está diciendo. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Nueva ley. Segunda ley, ¿no? Y dice en el 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces aquí vemos que esa era la enseñanza que Moisés había dejado. O sea, había dado esa autorización. Y dice este sistema de pensamiento que este rabino enseñaba. Este rabino interpretó que eso quería decir que cualquier cosa que no le complaciese al marido, si le hacía mal el café, si no tenía la casa limpia, si se enfadaba y discutía por cualquier cosa, se podía divorciar de ella. Entonces la interpretación de este rabino era: ya me miró feo, no me gustó, te divorcias de mí, me divorcio de ti, te doy carta de repudio y te vas de mi casa. Imagínese usted qué haría. No, pues ya aquí muchos ya se hubieran divorciado, hermanos. Entonces era muy extremo esta interpretación que hacía este rabino. Y el segundo sistema de pensamiento era del rabino Shammai. Este enseñaba que el divorcio debía limitarse estrictamente y solo bajo ciertas condiciones rígidamente definidas se podía conceder el divorcio, por lo que la opinión del divorcio estaba dividida entre la nación, entre estas dos escuelas de pensamiento, ¿no? Este rabino decía: el divorcio solo se debe de dar en casos extremos, o sea, que ya te fue infiel o que otras cosas tremendas. Y había estos dos sistemas de pensamiento en ese tiempo. Entonces dicen los fariseos: vamos a poner en jaque a Jesús. En su respuesta, Jesús desarrolla dos argumentos muy importantes. Les lleva primero a los tiempos de Moisés y discute sobre el divorcio tal y como Moisés lo trataba. Y luego veremos cómo va incluso más atrás, a los tiempos de la creación. Y dice en el versículo 3 al 5: y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Lo primero que vemos aquí en este pasaje es que Jesús respalda las escrituras. Siempre decía Jesús: escrito está. ¿Y qué estaba escrito? El Antiguo Testamento. ¿Sobre qué se basaba Jesús? Sobre el Antiguo Testamento. Todavía no estaban las cartas de los apóstoles. Entonces, ¿sobre qué basaban su enseñanza? En el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por la dureza de su corazón es que Moisés había dado el divorcio, no había permitido el divorcio, por la dureza del corazón. Recordemos que por la ley es el conocimiento del pecado, en Romanos 3:20, ahí nos dice: lo que está sucediendo en Israel era evidente, la dureza del corazón. Los corazones estaban endurecidos y por eso se introdujo el divorcio.
Y podemos ver un ejemplo de cómo el corazón se endurece en el ejemplo de Moisés y Faraón. Cuando Moisés iba y le decía, libera a mi pueblo, y no lo voy a liberar, entonces venía una plaga. Y mientras más plagas pasaban, se endurecía el corazón de Faraón. Y ahí lo tiene, Éxodo 7 del 8 al 13, para que lo lea en su casa. Lo que nos está enseñando Jesús a través de esto es que deciden hacer las cosas a su manera y se proponen a responder siguiendo la inclinación natural y carnal de su corazón. Hacen lo que quieren en una situación que decidieron resolver ellos solos, haciendo caso omiso a Dios. Entonces, ¿qué es que un corazón esté duro? Que quieren hacer lo que ellos quieren. Porque ¿qué les estaba Moisés cuando le decía a Faraón, libera a mi pueblo? ¿Qué decía Faraón? Que sigan como están. Entonces no estaban escuchando la voz de Dios. Entonces cuando alguien endurece su corazón, ¿qué está diciendo? No te quiero seguir a ti, Señor. Por eso mucha gente está así. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con algo ofensivo en una persona? ¿Usted qué hace cuando una persona no le cae bien o hace algo ofensivo hacia usted? ¿Qué hace? Sin leer lo que aquí dice. De alejarte. ¿Por qué? Porque es algo que te afecta, ¿no? O cuando hace frío, te encueras. Ay, me gusta el frío. Hay gente que sí, ¿no? Pero ¿qué haces? En corto te tapas, o sea, te cubres para que no te afecte eso. Entonces, ¿qué dice el manual? Nos quejamos, el que está a tu lado y te hablan, criticamos, atacamos a esas personas, las evitamos, rechazamos, objetamos, protestamos, despreciamos y menospreciamos a esas personas a causa de ello. Eso era lo que le estaba pasando en los matrimonios. Los esposos estaban tratando a sus mujeres con desprecio por haber encontrado en ellas algo que no les gustaba. Entonces, era lo que estaba pasando. Y como les digo, podemos nosotros aplicarlos como jóvenes o quienes no están casados para nuestra relación hacia las personas, aunque les está hablando a los matrimonios porque era una situación natural. O sea, ya me miraba feo mi esposa, me divorcio. Ya no cocinaba rico, me divorcio. Era lo que estaba pasando en Israel. Su corazón se había endurecido, por eso se había permitido el divorcio. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer con las personas. O sea, tenemos que amarlas. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿De qué te sirve amar a los que te aman? De nada. Tienes que amar a tus enemigos. En eso hay algo más provechoso. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Nos amó a nosotros que éramos sus enemigos. ¿Qué hacer cuando a un esposo no le gusta algo de su esposa? ¿Qué hacen, hermanos? A ver, es tiempo de liberarse. ¿A dónde? A Kentucky. ¿Qué hacen, hermanos? Pues tratan de no estar en su casa, ¿no? ¿O qué hacen? No se hablan. Bueno, voy a dar ejemplos de lo que veo con mis papás. No le digan, ¿eh? De lo que veo con mis papás. No se hablan, están enojados, ignoran, no le hacen caso. O sea, trágate esos frijoles, ¿no? Dice, según la revelación, vamos a ver el principio que nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los esposos cuando no les gusta algo de su esposa? Según la revelación que añade el Nuevo Testamento, en ese sentido, el marido debe de entender por qué es así su mujer. ¿Qué tiene que hacer el esposo? Entender por qué la mujer es así. Y vamos con el principio. Esto es lo que Pedro nos dice. Bueno, les dice a los maridos: vosotros maridos, de la misma manera vivid con ellas con comprensión. Aquí estamos viendo la traducción Reina Valera 1995, porque en la 60 vamos a 1 de Pedro 3:7, por favor. Ahí nada más cambia la última palabra. Vosotros maridos igualmente vivid como ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. En esta versión dice sabiamente, y en la 95 dice con
Comprensión. Entonces, ¿qué debe de hacer el esposo? Comprender a la mujer. Es decir, no solo reaccione a ellas, porque si te contesta mal la esposa, ¿qué hacen los esposos? Pues reaccionan de la misma manera a veces, ¿no? Porque vienen del trabajo estresados y es que esto es, ya, mujer, ¿cómo responden, no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los hombres? Comprenderlas. ¿Por qué está actuando mi esposa así? No hacen eso, hermanos. Muchos dicen, es que las tenemos que comprender en algunos meses del año, pero todos los meses, entonces es todo el año. Todos los meses están en su onda las mujeres, ¿no? Entonces, tienen que comprender. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué de repente estaba cariñosa y se puso seria conmigo? A lo mejor le dije algo malo. Entonces hay que comprender y cuando, si no están sus esposos aquí, enséñales a través de esta enseñanza qué es lo que nos quiere decir. Es decir, no solo reaccione a ellas, comprendan por qué actúan como lo hacen, vivan con ellas según su conocimiento, dándoles afecto, honrándolas, compartiendo su persona con ellas, comprendiéndolas, restaurándolas, amándolas. Eso es lo que deberían de hacer los esposos. Si está tu esposo al lado, eso es lo que tienes que hacer, mi vida. Dile. Pero sí hay algo para los esposos, ¿no? De hecho, es que es para los dos, hermano. Pero es que la pregunta habla acerca de las esposas, de qué debe hacer, qué es lo que el esposo, porque a quién se le dio la responsabilidad. Entonces, pues, ¿y lo que das? Recibe. O sea, ya ve qué piensa su esposa. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Le va a dar amor y sobres. ¿Para qué? Para que su esposa, como tiene esa idea, también, véngase mi chiquito. En cierta ocasión estábamos en una reunión con los compañeros de mi esposo y pues llegaron las esposas de la mayoría de sus compañeros. Y pues mi esposo había hecho algo ahí, un curso bien. Entonces le estaban preguntando. Y una de las esposas me preguntó es que si mi esposo me hacía feliz así. Y mi esposo estaba al lado. Y ya saben, ¿no? Estaba escuchando lo que me estaban preguntando, pero cuando la señora me pregunta a mí que si mi esposo me hacía feliz, paró la oreja luego para ver qué es lo que yo iba a contestar. Y yo dije que no. Y se quedó así, y todos se quedaron así, porque yo contesté que realmente no me hacía feliz. Pero después yo les contesté que él no me hacía feliz porque yo había decidido ser feliz, no por él, sino porque yo quería ser feliz por mí misma. Entonces, a él lo amaba, él me respetaba, él me da todo, pero realmente la que decide ser feliz soy yo. Entonces, independientemente de que tengamos o no economía o que estemos bien como parejas o tengamos las diferencias, yo decidí ser feliz porque yo quiero ser feliz por mí. Entonces, él no interviene en mi felicidad y muchas veces nos equivocamos y pensamos que él o nuestra pareja nos debe de hacer felices y eso no es cierto. La felicidad depende de nosotros, de cada uno. Sí, aparte Cristo es lo que nos debe de hacer feliz. Él es quien nos complementa, porque si un día tu esposo te deja y tu felicidad ya te vas a matar, no, tu vida sigue. ¿Qué conlleva ablandar el corazón? ¿No? Porque estamos hablando de un corazón endurecido. Por eso se había dado el divorcio. El corazón siempre es blando cuando reconoce su incapacidad para afrontar una situación y depende de la sabiduría y el poder de Dios. Eso es lo que siempre mantiene el corazón tierno, manso, moldeable y razonable. El saber reconocer que la persona no es capaz de hacer lo que se necesita. El saber depender de la sabiduría y el amor de Dios, además obedecerle. Esto es lo que mantiene el corazón tierno y dulce, y lo leímos al principio en Proverbios 3 del 5 al 7, que no nos basemos en nuestra propia sabiduría, sino que busquemos a Dios. Entonces, un corazón blando, ¿qué es?
reconocer que no puedes, que necesitas la intervención de Dios. Eso muestra la humildad en nosotros. De eso trata la ley. Ha sido dada con el fin de desvelar el pecado y hacernos vivir en gracia. La ley no puede nunca sanar el problema, sencillamente lo descubre. La ley de Moisés, al permitir el divorcio, sencillamente pone manifiesto un problema privado, convirtiéndolo en una situación pública difícil. De modo que todo el mundo era consciente de la tendencia en esta dirección, y por eso es por lo que permitió Dios, y concuerda perfectamente con los propósitos de la ley. Porque ¿para qué es la ley? Mostrar el pecado. Entonces, ¿por qué se dio el divorcio? Porque daba a entender que era el corazón de la gente que se había endurecido. Porque ¿cómo tú vas a pedir divorcio si te empieza a ver feo tu esposa? O sea, es algo incoherente. Ahí se ve el corazón. O sea, ¿qué conlleva? Es que es profundo. Es de una persona. Vimos en la clase pasada que nos debemos de examinar a nosotros mismos. Pero no se queda ahí solamente. Jesús nos muestra algo más profundo e importante. Aunque ha acertado de lleno en cuanto a la razón por la cual falla el matrimonio debido a la dureza del corazón, procede a decirnos cómo pueden ser sanados, revelándonos el propósito del matrimonio. Entonces, ¿cómo tú vas a mejorar tu relación en tu matrimonio? Recordando cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio, hermanos? Los que ya están casados ya se la saben. ¿No se sabe cuál es el propósito del matrimonio? Dice aquí, versículo 6, 9. Pero al principio de la creación, o sea, está llegando Jesús hasta los orígenes. Y ahí para que los jóvenes entendamos por qué nos tenemos que casar. Varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ya sabe cuál es el propósito del matrimonio o todavía no? Sí, procrear. Oh, testimonio. Esas son las palabras, ahorita se los digo. Esas son las palabras que reconocemos por qué se dicen en todos los enlaces matrimoniales. No es lo clásico que se dice en el matrimonio. ¿Qué se dice? Los que ya se casaron. Por lo tanto, ya no será, ¿no? Cuando ya están agarrados de la mano, se están viendo fijamente y el pastor está. Por lo tanto, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Pero se les olvida muchas veces lo que dijeron al principio, ¿no?